Buenas noches con todos. Vamos a empezar el webinar. No sé si me escuchan, por favor. Sí, se escucha. Gastón, ¿cómo estás? Buenas noches. Rainer, ¿cómo estás? Buenas Buenas noches. noches, Eloli, ¿Cómo sí, estamos? Gracias a los gracias. participantes por honor al tiempo. Yo sé que también el tema de la energía eléctrica, créame que nos han afectado a todos los profesionales en webinars, en los trabajos, pero por honor al tiempo vamos a empezar el webinar sobre protección de datos y propiedad intelectual. Eh, el webinar es organizado por la Sociedad Ecuatoriana de Químicos Cosméticos, cuya presidente es la doctora Margarita Hall, que está conectada en este momento, y tienen el auspicio de la FELASC, que es la Federación Latinoamericana de Cosméticos. La empresa que va a tratar el tema, que son especialistas en todo lo que es protección de datos y ciberseguridad, es la empresa Consulting Systems, que están sus representantes, en este caso el máster Rainer Durango y el abogado Gastón Correa Nieto. Entonces, el esquema de la presentación, ¿cómo va a ser? Vamos a presentar primeramente a Gastón, que va a tratar todo lo que es la propiedad intelectual y el tema de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y luego Rainer va a explicar todo lo que es lo referente a ciberseguridad. Entonces, Gastón, bienvenido al webinar. El abogado Gastón Correa, voy a hablar un poquito del perfil, se desenvuelve como experto legal en la empresa Gestión Legal Net y aparte colabora y es asesor de protección de datos en la empresa Consulting System, ¿no? Cuya CEO es Karina Estudillo, que si ya conocen en el tema de tecnología, es bien reconocida en el tema de ciberseguridad porque tiene hasta un libro del tema en Amazon. También Gastón, aparte de ser asesor de protección de datos en Consulting Systems, cuenta con más de 20 años de ejercicio profesional, ya sea en el ámbito del derecho, ¿no? Ámbito civil, laboral, comercial, entre otros temas. Además, es árbitro en derecho, mediador y miembro de la Asociación Latinoamericana de Arbitraje. Doy paso a Gastón, por favor, para tu intervención. Bienvenido. Bien, buenas noches. No sé si me escuchan bien. Sí, Gastón, sí te escuchamos bien. Perfecto, ok. Voy a compartir unas diapositivas a efectos de poder hacer un poco más dinámico la intervención. ¿Sí se ven las diapositivas? Sí, Sí se ve, Perfecto. Gastón. Ok, bien. Buenas noches con todo. Gracias por la oportunidad de poder difundir cómo funcionan estos derechos de propiedad intelectual y lo que tiene que ver con la protección de datos personales. En un momento dado podemos concluir en que estos derechos de propiedad intelectual no necesariamente van por el mismo carril con los derechos de propiedad, los derechos de protección de datos personales. En un momento dado pueden confluir en una carretera, ¿no verdad? Pero no necesariamente van de la mano. En un momento dado sí pueden confluir, pueden complementarse, pero lo uno no tiene necesariamente injerencia sobre lo otro para poder subsistir o para poder funcionar directamente, ¿verdad? Bien, en este caso entonces lo que vamos a hacer es abordar primero qué es esto de la propiedad intelectual. Hay un código orgánico, una ley especial denominada Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, mejor conocida como el Código de Ingenio. Esto data del año 2016 en la que entró en vigencia dentro de la esfera del Estado ecuatoriano. Porque el Ecuador, pues antes de eso tenía la ley de propiedad intelectual y a base de convenios internacionales, normas internacionales, pues que garantizan también estos derechos de propiedad como es la propiedad intelectual, que es un tipo de propiedad. Así como tener un vehículo, una casa, un carro, tener acciones en una compañía, la propiedad intelectual es otro tipo de derecho que es un intangible, es una propiedad, ¿no? ¿Verdad? Como yo tengo una marca, no puedo coger la marca, no puedo comer la marca, pero sí puedo percibirla con los sentidos. Entonces son
lo que denominamos como derechos inmateriales. En tal caso, estos derechos de propiedad intelectual pues son evidentemente necesarios para crear un entorno que propicie la innovación. En efecto, pues en el Estado ecuatoriano se creó en su momento, todos lo conocen, esta Universidad Just China, ¿verdad? Ese fue el sentido o el objetivo de crear este tipo de organismos o instituciones que promuevan la innovación, promuevan la propiedad intelectual. Ahora bien, estos derechos pues son derechos exclusivos de la persona que crea algo. Ya vamos a ver más adelante quiénes son titulares, quiénes son dueños y a qué nosotros vamos a considerar como una propiedad intelectual y de dónde nace. ¿Qué más tenemos respecto a la propiedad intelectual? Incentiva pues a los creadores a desarrollar nuevas ideas, beneficiando a las personas de la comunidad y a la comunidad en general como tal, conocida de forma directa. No sé si por favor alguien pudiese encargarse de la admisión de nuevos integrantes, cosa que yo puedo continuar con la... Sí, no te con la preocupes, Gastón. Yo estoy encargado de eso. Sí, no te preocupes. Maravilloso, gracias. Bien, los derechos de propiedad intelectual se relacionan necesariamente con las creaciones de la mente. Dicho esto, entonces, si yo lo pregunto al ChatGPT, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? El ChatGPT me va a dar una respuesta con dos opciones, dos alternativas o dos posiciones. Efectivamente, hay una respuesta en ese sentido. Pero lo que produce, lo que se genera a través del ChatGPT no es una creación de la mente. La aplicación, ese programa informático, ese producto informático, obviamente se produjo de alguna manera y es porque alguien lo imaginó, alguien lo logró idear y alguien lo crea, ¿verdad? Pero lo que produce esa cosa, ese aparato tecnológico o informático, no es materia de creación de la mente y no puede ser objeto de un derecho de propiedad intelectual. Vamos partiendo de ese concepto claro para que puedan ustedes tener un poco más de claridad y de cercanía respecto de qué es lo que vamos a considerar nosotros como derecho de propiedad intelectual. Entonces, decimos que es una creación de la mente. Estamos hablando entonces de una persona humana, de una persona natural. ¿Sobre qué cosa? Sobre las invenciones, obras literarias o artísticas, símbolos, logos, imágenes, diseños, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que establece la ley es que estos derechos de propiedad intelectual se dividen en dos categorías. Algunos autores dicen que son tres, pero realmente ya vamos a ver por qué se dicen tres y no que son dos. Pero en tal caso, pues tenemos una clasificación. Primero, lo que son los derechos de propiedad industrial, que abarcan las patentes de invención, es decir, algo que yo he creado una invención, una patente, ¿verdad? El bombillo de luz, por poner un ejemplo, una máquina para dar energía eléctrica como un generador, por ejemplo, alguien patentó eso y alguien tiene los derechos de autor, ¿verdad? Las marcas, los diseños industriales, las indicaciones geográficas. Esos son temas un poco más técnicos, como por ejemplo el hecho de que de dónde viene el champán. Únicamente ese producto que viene de esa región de Francia se puede llamar champán. Nadie más puede ponerle el nombre champán a otro tipo de producto que no venga de ahí. ¿Cuál es la alternativa? Vino espumante, por poner un ejemplo, ¿verdad? Eso como para poder graficar qué significa indicaciones geográficas. La otra clasificación son los derechos de autor, que abarca pues las obras literarias como las novelas, los poemas, las películas, la música, los dibujos, las pinturas, las fotografías y los diseños arquitectónicos. Esos son derechos de autor. Derivado de los derechos de autor viene lo que conocemos como los derechos conexos. Deriva de los derechos de autor y está básicamente arreglado para los intérpretes y ejecutantes respecto de sus interpretaciones de ejecutores, los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los organismos de radiodifusión respecto de los programas de radio y televisión. No puedo yo tomar los goles que presenta respecto del partido de Barcelona y Emelec, por poner un ejemplo del último clásico que los presenta Canal 5, no puede cogerte el Canal 2 y pasarlos en su noticiero. ¿Por qué? Porque ellos tienen derechos de conexos a los derechos de autor, ¿verdad? Ellos son organismos de radiodifusión que tienen derechos exclusivos sobre sus programas. Lo mismo sobre un programa radial, por ejemplo, no puede otra radio venir y coger
lo que se dijo, la intervención de alguien en una radio y coger y replicarla en otra. Tendría que pedir autorización. Todo eso abarca lo que conocemos en términos generales como derechos de propiedad intelectual. Ahora bien, según la ley y el Código de Ingenios, estos derechos de propiedad intelectual cumplen con una finalidad. Un poco lírico, un poco ideal, pero está bien, así debería ser los preceptos, pero tenemos que nosotros tener claro entonces estos aspectos. La propiedad intelectual lo que hace es contribuir y ser una herramienta para el desarrollo de una actividad creativa, la innovación social y contribuyen a la transferencia tecnológica. Las personas pueden tener acceso a la información, a la cultura, a la innovación y también uno de los objetivos es reducir la dependencia cognitiva. Evidentemente que con los derechos de propiedad intelectual, al momento en que se crea algo por parte de una persona, lo pone a disposición del público, como por ejemplo una invención, como por ejemplo una obra en un libro, lo pone a conocimiento a disposición del público, se está generando un avance en la comunidad internacional. ¿Qué más? ¿Qué nos establece el Código de Ingenios? Establece que los derechos de propiedad intelectual protegen estos derechos, son protegidos en todas sus formas. Se dice que los derechos de propiedad intelectual se asemejan a cualquier otro tipo de derecho de propiedad. Por ejemplo, yo soy dueño de mi vehículo, yo puedo usar y disponer de las cosas. Puedo regalarlo a mi hijo, a un familiar, puedo venderlo, puedo prestarlo, puedo hacer cualquier cosa con mi propiedad porque tiene a su vez el derecho a propiedad varias facultades, entre ellas tres: derecho de uso, de goce y de disposición. Lo mismo sucede con los derechos de propiedad intelectual. ¿Qué tal si yo soy dueño de la marca McDonald's, KFC, Coca-Cola, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Puedo yo ceder esos derechos de propiedad intelectual, obtener algún rédito, o puedo simplemente enajenarlos y desaparecer? Yo ya no tengo nada que ver con esos derechos de propiedad intelectual. Hay unos derechos que se denominan derechos morales y hay otros que se denominan derechos patrimoniales. Ya vamos a ver un poquito a qué se refiere. Y un poco esos derechos morales y esos derechos patrimoniales tiene que ver también con los derechos de protección de datos personales, porque estamos hablando de aspectos personalísimos de la persona natural, de la persona física, que tiene a su haber. Y el Estado ecuatoriano, en virtud de la Constitución, de los organismos internacionales, tratados internacionales, tiene la obligación de proteger y de auxiliar a una persona que se le haya vulnerado sus derechos de propiedad intelectual, hasta el punto que puede iniciarse un proceso sancionatorio a una persona que haya usado o esté en facultad de disponer un derecho que no le corresponde. ¿Qué tal si, por ejemplo, yo voy a la Bahía y encuentro que hay un local comercial que está vendiendo unos zapatos con la marca de Barcelona, por poner un ejemplo? Barcelona no ha autorizado, no ha cedido sus derechos de marca que tiene sobre esa propiedad intelectual y perfectamente puede hacer una denuncia a la CENADI, que es el órgano público de control, de promoción y de protección de los derechos intelectuales. Es decir, aquí hay una denuncia, aquí hay una vulneración de derechos, por favor, incauten, por favor, tomen acción respecto de esta vulneración de derechos, por poner un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué nos establece la ley? Únicamente la persona natural es autor, puede crear algo. Un poco ya vimos que los derechos de propiedad intelectual eh, están relacionados con las creaciones de la mente, de la persona humana, no de las máquinas, no de las personas jurídicas. Las personas jurídicas pueden ser dueñas de derechos patrimoniales, es decir, del usufructo de los beneficios que puede dar la cosa como tal. Pero una compañía no es dueña de un derecho de autor. Por ejemplo, la obra El Mercader de Venecia no está a nombre de ninguna compañía. William Shakespeare es el dueño de esa obra, ¿verdad? Y el derecho moral de esa persona es que su obra siempre conste el nombre de quién es el autor. Es un derecho moral, no se lo va a poder quitar nunca, así haya muerto o así haya pasado 2000 años, ¿verdad? En cuanto a los derechos patrimoniales, el dueño de esa obra o de los derechos para poderla reproducir en tantos idiomas, la verdad, puede cederse o puede cambiar en un momento dado, pero es materia de otro análisis. Bien, dicho esto, un poco esta reseña respecto de lo que es la propiedad intelectual,
que dependiendo de las circunstancias la vamos a poder relacionar o la vamos a poder vincular, hacer un match con la ley de protección de datos personales, es importante tener conocimiento en qué consiste esta ley de datos personales. Como un breve antecedente pudiese yo citar, por ejemplo, el hecho de que se conoció pues en la sociedad de que 7 de la mañana una persona recibió una llamada por teléfono y era de una casa comercial que le ofrecía la tarjeta de crédito. O alguien que lo llamaba, usted está debiendo $47 por tal o cual cosa. ¿Por qué me llaman a esta hora? ¿Quién dio mi teléfono? ¿Cómo obtuvo una información personal como los datos bancarios, los datos crediticios, los datos de tarjetas de crédito, los datos de teléfono, dirección domiciliaria? ¿Cómo obtuvo esta persona que llama, que entre paréntesis pues tampoco se identifican a veces, cómo obtuvo esos datos? ¿Cómo llegó a conocer esto? Bueno, esto es lo que provocó durante algunos años que se vaya gestando en la Asamblea Nacional, en el Congreso, una ley que pueda proteger los datos de personas, de todos los ciudadanos, dependiendo del ámbito en el que se encuentren. Entonces, esta ley lo que promueve son varios aspectos. Primero, lo que hacemos es identificar a la persona. ¿Por qué? Porque estamos hablando de datos personales. Todo aquello que tenga relación con la persona, su vehículo, sus propiedades, el lugar donde vive, el número de teléfono, lo que compra, lo que viste, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello involucra datos personales. La imagen y la persona como tal es dueña de ese derecho, un derecho moral respecto de todo lo que atañe a su personalidad. Y tiene que ver con muchos aspectos. ¿De dónde nace esto entonces? La Constitución, en el artículo 66, determina que el derecho de protección de datos de carácter personal incluye el acceso y la decisión. Ya van a ver ustedes después, más adelante, por qué razón yo resalté el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como la correspondiente protección. La recolección, el archivo, el procesamiento o distribución de esos datos personales o la difusión tendrá que necesariamente contar con la autorización del titular o por lo que establezca el mandato de la ley, ¿verdad? Entonces, tenemos una ley orgánica de protección de datos personales que entró en vigencia en mayo del 2021. Tenemos el reglamento a esa ley que tiene poca data. Bueno, ya el próximo mes va a cumplir un año de tener vigencia. Y en la actualidad, este órgano público, que es la Superintendencia de Protección de Datos Personales, se está estructurando, está a cargo de un ejecutivo, que es el superintendente, el abogado Fabricio Peralta, es el superintendente de protección de datos personales, y desde el mes de junio o julio, si no recuerdo, él está ya a cargo como tal, porque fue posesionado en su cargo, y, y está estructurando y armando toda esta entidad pública que va a tener a su cargo la protección de datos. Obviamente, pues que se van a dar ciertos controles, así como una superintendencia de compañías, a efectos de poder constatar, de verificar que se cumple con los preceptos que establece la ley y ya vamos a ver cuáles son esos preceptos. Es importante entonces conocer quién es el titular de los derechos de propiedad, en este caso los derechos relacionados con los datos personales. La persona natural cuyos datos son objeto de tratamiento es el titular. ¿Qué más? ¿Quién es el destinatario? Titular, destinatario, es la persona natural o jurídica que ha sido comunicada con los datos personales de un tercero. Y vulneración de la seguridad de los datos personales es cualquier tipo de incidente de la seguridad que pueda afectar la confidencialidad, la disponibilidad o la integridad de esos datos personales. Entonces, tenemos tres aspectos importantes a considerar. ¿Quién es el titular de datos personales? La persona natural. El destinatario, que puede ser otra persona natural o puede ser una persona jurídica. Y la vulneración de datos es cualquier tipo de incidente que se pueda dar respecto de esos datos que han sido personales. Para graficarlo un poco más, yo soy el dueño de la compañía Patito S.A., yo vendo pollos rostizados y yo tengo muchos clientes. Técnicamente yo a cada uno de sus clientes debería pedirle la autorización para manejar sus datos personales, ¿verdad?
¿Qué pasa lo mismo con otro tipo de compañías como Mandato, como Artefacta, como el comisariato? Están en la obligación de solicitar a estas personas naturales, que son los clientes, los usuarios, de pedir autorización de datos personales. Claro, en la práctica puede resultar muy complicado, pero al momento de que se realice la transacción, se puede establecer algún tipo de mecanismo. Eso ya lo veremos después con la técnica, desde el punto de vista informático, de qué manera se puede revelar que existe una autorización. En algún momento dado me consultaron respecto de un colegio, lo mismo sucede. Un colegio, ¿quiénes son sus clientes? Son obviamente los padres de los alumnos. Y en este caso, como responsables, ellos de sus hijos menores tienen que dar la autorización para manejar datos personales de terceros, ¿verdad? Ya vamos a ver más adelante que nomás involucra esa autorización y hasta dónde pudiese llegar. ¿Cuál es el efecto? Ok, el objetivo de la ley. ¿Cuál es el objetivo y la finalidad de la ley? Nosotros tenemos primero el hecho de garantizar el ejercicio de los derechos de protección de datos personales que está establecido en la Constitución, que lo acabamos de mencionar. Y segundo, tenemos el acceso y la decisión sobre la información de carácter personal que una persona puede otorgar. Y tercero, pues la protección propiamente dicha. ¿De qué manera nosotros como destinatarios de esa información vamos a proteger esa información de terceros? ¿Ok? ¿Qué más? ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Desde el punto de vista material, tenemos los datos personales que pueden estar almacenados o contenidos en cualquier tipo de soporte, sean estos automatizados o no, o cualquier otra modalidad posterior que se llegase a tener. Ahora bien, ¿qué cosa es el consentimiento? Tenemos que partir del inicio en cuanto a, si estamos hablando de protección de datos personales, estamos hablando de quién es el titular y quién es el destinatario, necesariamente tenemos que contar con la autorización, el consentimiento de una persona. En este caso, el consentimiento es la manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca, por el que el titular de los datos personales autoriza a una persona que ya vamos a ver que es el responsable del tratamiento de esos datos personales. En una entidad, necesariamente tendrá que haber una persona que va a ser las veces de responsable, dependiendo de las circunstancias de la empresa, de la magnitud de la entidad, del negocio, del comercio, tendremos a lo mejor también un encargado y tendremos a un delegado de protección de datos personales. Siempre deberá haber dos personas o, depende de las circunstancias, puede ser que existan tres. El responsable, pues, es la persona natural o jurídica, pública o privada, autoridad, que solo o conjuntamente con otros deciden respecto de la finalidad y el tratamiento de estos datos personales. Hablamos de el consentimiento, el responsable, quién es la persona responsable. Esta persona pues va a tener ciertas obligaciones conforme a lo que establece la ley. Debe implementar un proceso para poder evaluar y verificar. Va a tener que tener en la mano cuáles son las evidencias de las medidas que está adoptando para proteger los datos personales de terceros y garantizar que este derecho que está consagrado en la Constitución no se vulnere. Después la ley pues nos habla de cierta situación jurídica en la que si es que llegase a haber algún tipo de vulneración a la protección de datos personales, ahí existe la obligación de notificar a la autoridad competente de que ha habido una vulneración. Todavía no se ha establecido de qué forma o qué tipo de vulneraciones a las seguridades deberán ser objeto de comunicación o de notificar a la autoridad competente, pero obviamente pues tendrá que haber algún tipo de parámetro para poder evaluar qué cosa constituye o no una vulneración a la seguridad. Pero bueno, eso será materia de otras directrices que lo determinará la autoridad competente en su momento. Pero en este caso, para que tengan ustedes una noción de que en efecto cualquier tipo de vulneración primero debe ser atendida y segundo, dependiendo de las circunstancias que determine el órgano de control o regulador, habrá que notificar eso porque es una obligación legal, ¿verdad? Obligaciones existen como en todo órgano, y en este caso en una especial, como en esta de datos personales, que están
determinadas específicamente para 3 personas. Para el responsable, para el encargado, y más adelante vamos a ver cuáles son las responsabilidades que tiene a cargo el delegado de otras personas. Pero en tal caso, como primera responsabilidad u obligación del encargado y el responsable de protección de datos personales, está el hecho de tratar los datos personales con apego a los principios y derechos desarrollados en la ley, en el reglamento, directrices y lineamientos generales que puede emitir la autoridad competente. Es decir, tratar de asegurar que esto realmente no sea objeto de alguna utilización fraudulenta o ilegal. ¿Qué otro tipo de obligación tenemos? Por ejemplo, el hecho de aplicar o implementar herramientas técnicas administrativas o de algún otro tipo para garantizar y sobre todo es importante, demostrar que yo adopté algún tipo de mecanismo de control, ¿verdad? De protección de esos datos personales. Ojo que la ley, bueno, será materia de algún asesoramiento jurídico particular, pero la ley lo que hace es tratar de dar un marco regulatorio general de cuál es el precepto, cuál es la intención, cuál es el espíritu que nos trae la ley respecto de esta situación de proteger los datos personales de terceros. Obviamente la ley no me va a determinar de qué forma lo tengo que hacer, pero lo que sí tengo que evidenciar es qué mecanismo, qué fue lo que yo implementé para garantizar. Ahora, yo puedo establecer distintos tipos de mecanismos, distintos tipos de modalidades, intensidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden ser efectivas, más efectivas, menos efectivas, o no hay efectividad. Bueno, eso será materia de otro análisis, si es que realmente fue o no competente lo que se hizo. Pero lo importante es establecer algún tipo de mecanismo. ¿Para qué? Para yo poder, como se dice comúnmente, salvar mi responsabilidad. El no hacerlo implica una omisión y ya incurro yo en una sanción, ¿verdad? Estoy inmerso en una causal de sanción. ¿Qué más? Otro tipo de obligaciones a cargo de los responsables y los encargados está el hecho de implementar procesos de verificación y evaluación periódica de los mecanismos que ellos mismos han establecido. Evidentemente, ¿no? ¿Verdad? En una medida de cumplimiento, en una medida de poder verificar efectivamente la calidad de un servicio, porque no se traduce eso más que en un servicio que yo tengo para mí mismo, ¿verdad? Para la misma empresa que estoy dirigiendo, que soy dueño, para mi mismo negocio, el hecho de constatar, bueno, ¿está siendo esto eficiente o no está siendo eficiente lo que estoy haciendo? Porque mañana quizá la autoridad de control pudiese establecer mediante algún procedimiento técnico de que lo que se hizo no fue realmente eficiente o las medidas que se tomaron fueron medidas realmente muy tenues respecto de la magnitud o de la gravedad o de la sensibilidad de los datos que yo estoy almacenando. ¿Qué tal si yo soy una empresa que me dedica a asuntos pesqueros, asuntos marítimos? Tengo negocios con el exterior, con casa adentro en el Ecuador. Necesito yo tener algún tipo de verificación respecto de cómo estoy utilizando esos datos personales y cómo los estoy protegiendo, ¿verdad? Otro tipo de obligaciones es el hecho de tomar, pues, adoptar medidas tecnológicas, físicas, administrativas, etcétera, 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 para mitigar cualquier tipo de riesgo. Ok, supongamos que se dio un evento de vulneración de datos. Habrá que establecer algún tipo de políticas, algún tipo de mecanismo para poder implementar más allá de lo que ya pasó, para remediar un control posterior de qué es lo que voy a hacer para evitar que vuelva a suceder otra vez ese tipo de vulneración, ¿verdad? Pero bueno, esas son parte de las estrategias que en Consulting System nosotros hemos podido con mucha efectividad asesorar a los clientes para que ellos puedan tomar en consideración qué tipo de medidas son las más efectivas para el negocio que ellos están desarrollando. Otro tipo de obligaciones, por ejemplo, está el hecho de suscribir contratos de confidencialidad y manejo adecuado de datos personales con el encargado o la persona que esté a cargo del funcionamiento de administrar los datos personales de terceros.
el responsable o el encargado. ¿Por qué es importante esto? Es importante esto porque esta persona no necesariamente debe ser un personal dependiente bajo el punto de vista laboral. Puede ser una persona contratada por servicios profesionales que brinde ese servicio con la intensidad que la empresa lo determine según el contrato de prestación de servicios y porque en la medida en cumplimiento de obligaciones tendrá que establecer cuál es el ámbito de acción de esta persona. Entonces se necesita, pues evidentemente, que exista un contrato donde se establezcan cláusulas de confidencialidad. Dependiendo de las circunstancias, pues se puede establecer algún tipo de adendum o algún tipo de instrumento independiente que revele efectivamente que hay un compromiso de guardar la confidencialidad respecto del manejo y sobre todo el manejo adecuado de esos datos personales, de todo aquello que esa persona llegase a tener acceso o llegase a tener conocimiento. Como experiencia, por ejemplo, en una empresa, logramos detectar que existía mucha información, como se dice comúnmente, suelta o que está a la libertad de que las personas puedan utilizarla. No había ningún filtro, no había ningún mecanismo de cómo controlar esa información o datos personales. Por ejemplo, en el área de talento humano o de recursos humanos, como se quiere denominar, tenemos los contratos, tenemos los archivos, las carpetas de cada persona guardadas o están encima de un escritorio, ¿verdad? Debería eso ser información, de hecho, es información confidencial, personal, personalísima, y debería estar guardado bajo llave y bajo tierra, ¿no? Un poquito más. Pero bueno, en tal caso, pues ahora existen otro tipo de mecanismos para poder archivar documentación, sobre todo si son extensiones muy grandes. El encargado de datos personales es una persona que puede ser natural o jurídica, público o privada, que es la que va a tratar los datos personales a nombre y por cuenta de un responsable. Entonces, un poco más, pues podríamos graficarlo, que el responsable es el gerente de recursos humanos y el encargado es el asistente de nómina, por poner un ejemplo, ¿verdad? Como para tenerlo un poco más claro cómo funciona esto. Pero recuerden ustedes, no necesariamente estas dos personas o estos dos cargos, responsable y encargado, lamentablemente así lo denomina la ley. La verdad que yo no le encuentro bueno, un poco de sentido, pero en tal caso ese es el nombre que se le ha dado. Era el encargado y el responsable de datos personales. Existe una tercera persona que es el delegado de protección de datos personales y esta persona cumple otra función. Necesariamente tendrá que ser una persona natural porque va a ser la encargada de asesorar en materia legal de protección de datos personales. Obviamente va a velar y supervisar que se cumpla con los preceptos que establece la ley, con las medidas que haya adoptado, los protocolos de protección que se hayan adoptado dentro de la empresa y también una de sus funciones es la de ser un nexo con la autoridad de protección de datos personales. Pasa alguna situación, supongamos que de la superintendencia de datos personales mañana le envían un oficio a la compañía Patito S.A. Indicando, señor gerente, si va a establecer e informar cuáles son los mecanismos de protección de datos personales porque conocemos de fuentes relacionadas que la empresa brinda un servicio al público. Por poner un ejemplo, vende pollos rostizados, ¿verdad? En el ejemplo. Ok, yo tengo que informar cuáles son los mecanismos que he utilizado para la protección de datos personales, para obtener el consentimiento de esas personas, etcétera, etcétera, etcétera. Este delegado, pues, además de brindar una asesoría, será la persona que tendrá que necesariamente cumplir un rol de control permanente, verificar el volumen o la naturaleza y el alcance de los datos personales que se está recabando y sobre todo cómo funciona la dinámica del negocio. Conociendo la dinámica del negocio, se va a poder orientar y se va a poder dar algún tipo de directriz de cómo operar con estos presupuestos que me establece la ley, como la recolección de datos, la autorización de datos, cómo informo yo que soy el responsable, que estoy recibiendo la información, que soy el destinatario
de esa información personal, cómo la estoy procesando. Entonces, más allá de la facultad que tiene por ley de asesorar al encargado también, al responsable y obviamente a los ejecutivos, a los directivos de la empresa, es la persona que va a tener la línea de contacto directo con la superintendencia, ¿verdad? Y es más, la superintendencia va a solicitar, si vas a informar quién es el delegado de protección de datos personales, porque con esta persona tengo que yo, figurativamente, entenderme y pedir información, pedirles datos, y es la que va a responder ante la autoridad de qué fue lo que hizo en el ejercicio de su función. ¿Qué más tenemos respecto del delegado? Existen requisitos para ser delegado de protección de datos personales. En cuanto al encargado y al responsable, no existen requisitos establecidos taxativos en la ley, pero obviamente tendrá que ser una persona relacionada con el ámbito de la tecnología, el ámbito de la información, etcétera, 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 ¿verdad? Porque sí, vamos a adoptar algún tipo de mecanismo informático de datos, de protección de datos personales, pues obviamente no voy a poner a un arquitecto ahí, ¿verdad? Entonces tendrá que ser alguna persona, por ejemplo, el gerente o el representante de tecnología, ¿verdad? Por poner un ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, en cuanto al delegado, sí existen requisitos específicos, por ejemplo, el hecho de tener un título de tercer nivel en derecho, los abogados, en una persona profesional en sistemas de la información, de la comunicación y o de tecnologías. Básicamente, en cuanto a lo que tiene que ver con el ámbito profesional, solo este tipo de profesionales son los que pueden desempeñarse como delegados de datos personales. Conforme a los presupuestos de ley y como establece que deberá ser la persona que asesore legalmente, entiendo yo que la mayoría de las entidades, las empresas o los negocios van a preferir porque un abogado esté al frente de esto. Pero la ley pues simplemente ha dejado un poquito abierta la ventana, ¿verdad? Para que también sea otro tipo de personas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que no estamos tratando exclusivamente de asuntos legales, pero lo medular es el tema de la información, de la comunicación, las tecnologías relacionadas con la protección de datos personales. Y obviamente dentro de ese contexto está involucrado los aspectos legales y que un abogado pues lo va a conocer perfectamente si es que se está desenvolviendo en ese ámbito, ¿verdad? Porque obviamente pues conocemos que hay abogados penalistas, civilistas, especialistas en derecho agrario, en derecho informático. Es más, el superintendente es especialista en derecho informático, si mal no recuerdo. Pero bueno, en tal caso, lo que establece la ley es que para este tipo de profesionales son los que están habilitados legalmente para poderse desempeñar como tal. Ninguna otra persona, por más credenciales que tenga, por más de que yo contrate a un especialista extranjero, no va a tener la posibilidad de desempeñarse como delegado de otras personas. Y obviamente, pues, a tener que acreditar la experiencia profesional de al menos 5 años. ¿Qué más? Impedimento. Como en todas las cosas de la vida, pues uno de los impedimentos que nos trae la ley es el hecho de que si una persona tiene algún tipo de conflicto de intereses, pues obviamente no es la persona idónea para poderse desempeñar en ese cargo. Por ejemplo, ¿qué tal si yo voy a nombrar como delegado de datos personales a mi cuñado? Lo nombro a mi cónyuge sobreviviente, ¿verdad? Por poner un ejemplo. O los socios, los hermanos, etc. Cualquier persona que tenga algún tipo de vinculación o que forme parte de los órganos internos de administración, de control o responsables, como por ejemplo el comisario de una compañía que podría ser abogado, economista y que a la vez también es abogado, obviamente no va a poder ser delegado de datos personales porque ya tiene una vinculación con la empresa y existiría un conflicto de intereses. No podría esta persona tratar de precautelar los derechos de la entidad y a su vez también ser el delegado de datos personales cuando tiene otra función para que cumplir. Es una especie como de revisor fiscal, podríamos decir, un delegado, ¿verdad? Pero bueno, en tal caso, pues estos impedimentos están establecidos en el reglamento a la ley que los podríamos verificar en otro momento con mayor detenimiento. Pero al menos les traigo lo que establece el artículo 56 respecto de los administradores, los comisarios y la vinculación que vamos a tener con el responsable y el encargado. Es ahí entonces lo importante de que con esta persona, el responsable y el encargado, tenga que yo necesariamente firmar un acuerdo de confidencialidad, un acuerdo de prestación de servicios donde se detalle claramente cuáles son sus funciones.
Tiene que ir a la oficina, no tiene que ir a la oficina, 2 veces a la semana, 3 horas, 4 horas al día. Todo eso se va a establecer en el contrato de prestación de servicios. Recuerda que el contrato es ley para las partes, ¿verdad? Lo que se establezca en el contrato es lo que tiene que ejecutarse de buena fe por las personas involucradas en ese convenio, contrato o transacción. ¿Qué es más? Quienes tengan, pues obviamente, intereses, conflictos de intereses que están fuera del ámbito de lo que establece la ley. Hay algo que la ley me trae como el interés legítimo, tiene que ver pues con la autorización que se brinda y la finalidad con la que estos datos personales van a ser utilizados. Involucra pues al responsable, involucra al encargado y también involucra al delegado de datos personales. Hay ciertos principios importantes que debemos de considerar, como el hecho de la confidencialidad, el sigilo que se debe tener respecto de los datos que se vayan a custodiar, a guardar, a tener que brindarles protección. La conservación también es objeto de una declaración. ¿Qué tiempo voy a utilizar estos datos personales? Si mi negocio es educativo, yo tengo una universidad, un colegio, una escuela, bueno, los datos posiblemente los voy a necesitar que estén protegidos por un mayor tiempo, porque necesito tener información estadística, cuadro de honor, notas, etcétera, etcétera, etcétera. O un local comercial que vende, pues, por ejemplo, artículos de línea blanca. ¿Qué tanto necesito yo, como un local de ese tipo, guardar por algún tiempo determinado los datos personales de una persona que vino a comprar una única vez en su vida una refrigeradora o un congelador, ¿no? ¿Verdad? Diferente, obviamente, a un alumno de un colegio, universidad o escuela, ¿verdad? Por eso digo, dependiendo del negocio, tendrá que, en este caso, el delegado o el abogado que vaya a asesorar, establecer alguna medida adecuada para implementar algún mecanismo de protección y de seguridad. El hecho de la conservación de los datos personales implica, por ejemplo, que una persona, el titular, puede solicitar información. ¿Qué están haciendo con mis datos personales? Puede también el titular, que en su momento dio la autorización para que se utilicen esos datos personales, revoque la autorización. Poniendo el ejemplo práctico, yo tengo una tarjeta de crédito Pacificar, por poner un ejemplo, y resulta que yo ya pagué toda la deuda, ya no debo ni un centavo a la tarjeta de crédito, y la verdad que es una tentación, y yo prefiero deshacerme de la tarjeta de crédito, la voy a romper, voy a Pacificar y digo, señorita, señores, por favor, ya no quiero más, anulen la tarjeta de crédito, no me sigan cobrando nada porque ya no la quiero, no quiero más esta tarjeta. Yo originalmente di mi autorización para el uso de mis datos personales, pero ahora los revoco, porque yo no tengo ningún nexo, ningún vínculo con esa entidad, ¿verdad? Entonces, perfectamente yo puedo anular o revocar la autorización que di para manejar mis datos personales. Es decir, mañana yo espero que de Pacificar pues no me estén enviando información para ofrecerme una nueva tarjeta de crédito, ¿no? Obviamente, ¿verdad? Pero bueno, en tal caso, dentro de lo conceptual, lo que nos trae la ley es eso, la posibilidad, el derecho. Si yo soy el titular y originalmente en un principio hablamos de que los derechos de propiedad son el hecho de usar y disponer de la cosa, yo tengo la capacidad para disponer qué es lo que yo quiero hacer con mis datos personales. ¿Autorizo o no autorizo? ¿Revoco o no revoco esa autorización? De igual forma, tengo la posibilidad yo de solicitar a la persona que haya recabado información, datos personales, ¿qué está haciendo usted con mis datos? Infórmeme. Tengo la posibilidad de solicitarlo. Lo mismo que la rectificación. La Constitución me trae el principio, la garantía de habeas data, que yo puedo solicitar la rectificación o la actualización de mis datos personales y efectivamente yo mañana puedo solicitar esa rectificación a cualquier entidad a la cual yo le haya dado mi autorización para el manejo de mis datos personales. ¿Qué más? Este ejercicio de derechos, el Estado, las entidades ejecutivas, organizaciones, la sociedad civil, etcétera, 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 están obligados a promover información, capacitación relacionados con el uso y tratamiento
de datos personales, especialmente a las personas que están desempeñándose como responsables o como encargados de la protección de datos personales. Ahora bien, dependiendo del negocio, dependiendo de la actividad, si la empresa se dedica a brindar, por ejemplo, los seguros de salud, si brinda servicios domiciliados, como por ejemplo Internet, tendré que yo establecer algún tipo de mecanismo dependiendo del negocio y las recomendaciones que se den estarán un poco ajustadas a eso. Régimen sancionatorio. La ley me trae ciertas sanciones dependiendo de la gravedad con la que la autoridad pública haya determinado que se ha vulnerado datos personales. Es más, existe un registro de delegados, responsables o encargados que hayan incumplido con las disposiciones de ley. Infracciones graves, por ejemplo, o leves, serían, por ejemplo, el hecho de no tramitar o no gestionar dentro de un tiempo determinado las peticiones o quejas. Sería una infracción de tipo leve. Una infracción grave sería, por ejemplo, el hecho de que no se haya implementado alguna medida administrativa o técnica para garantizar que ese tratamiento de datos personales se realice conforme a la ley. ¿Qué más tenemos? Infracciones leves para el encargado. Por ejemplo, el hecho de no colaborar con el responsable del tratamiento para que se cumpla con la obligación de atender, por ejemplo, las solicitudes de los titulares o de alguna información que requieran. Infracciones graves para el encargado, el hecho de, por ejemplo, realizar el tratamiento de datos personales sin observar los principios y derechos desarrollados en la ley o en la Constitución. Recuerden ustedes que el encargado y el responsable siempre van a estar coordinando sus acciones con el delegado de datos personales, porque es la persona que principalmente por ley tiene la obligación de asesorar desde el punto de vista jurídico, procedimental, cómo tiene que ejercerse esa protección de datos personales que lo trae la ley, que lo trae la Constitución. Las sanciones, las leves, pueden ir del 0.1% al 0.7% de lo que haya generado la empresa o negocio en el ejercicio económico anterior. Si en el año 2023 yo tuve ventas por el equivalente de $300,000, sacan ustedes el cálculo de cuánto es el 0.1%. Y si estamos hablando de una infracción grave, puede ir hasta el 1% de la multa correspondiente al ejercicio económico inmediato anterior. Entonces, estas son las sanciones que se establecen en la ley respecto de la vulneración de datos personales, pero obviamente se va a tener que sustanciar un proceso administrativo para determinar efectivamente que se incumplió, que se omitió o que se transgredió derechos fundamentales, como en este caso el derecho a la protección de datos personales. Gastón. Creo que he abarcado todo lo que tenía que exponer. Si hay alguien que tenga alguna inquietud, encantado de poderla absolver. Gastón, gracias por tu intervención. Justamente estamos midiendo el tiempo. Vamos a dejar, por favor, las preguntas para el final. Gracias, Gastón, por tu exposición. Damos paso en este momento a Rainer Durango. Doy un breve bienvenido, Rainer. Forma parte del staff de Consulting System como consultor de ciberseguridad. Yo, en cambio, le digo que es un gurú de ciberseguridad por la experiencia que se maneja. Y tiene también años de experiencia en soluciones Microsoft, ¿no es verdad? Y algo muy importante para temas de seguridad de información y para brindar consultorías, cuenta con la certificación internacional ISO 27001 Lead Auditor. Bienvenido, Rainer, te doy paso para tu exposición. Bueno, muchas gracias, Loli. Gracias, Gastón. Excelente presentación. Bueno, voy a continuar, pero voy a enfocar en la parte de gestión de la seguridad, de la ciberseguridad. Ese va a ser el trasfondo de lo que vamos a conversar en este momento. Vamos a analizar y vamos a explicar algunos detalles que inclusive nosotros hacemos comúnmente en nuestras consultorías cuando analizamos
del lado de la cara de ciberseguridad con respecto a la LOPD. Estamos claros todos que el tema de la LOPD es un asunto legal, un asunto de reglamento que debe cumplirse por ley, ¿ok? Y ya se encuentra vigente en este momento. Entonces, perdón, ok. Entonces, esta es nuestra agenda. Voy a ser muy específico y puntual por lo del tema de la luz, que a algunas personas se le va la luz en cualquier momento. Hay los rangos de horas, o a otros se les va a las 8 de la noche. Vamos a ser muy específicos para ir directamente al banco de preguntas. Entonces, ¿qué tiene que ver mucho aquí la ciberseguridad? Cuando hablamos de protección de datos, como todos los datos en la actualidad son digitales, esos datos, obvio, gracias a la transformación digital que se aceleró a partir de la pandemia, ya venía desde antes de la pandemia, entonces hay información que tiene que ser analizada, ¿sí? Con respecto a esos datos. Y esa línea o esa capa transversal que analiza esos datos es justo la ciberseguridad. Entonces, se contempla en la ciberseguridad la protección de la información de las empresas, limitar posibles ataques usando estrategias de ciberataques, y protección de la productividad de la empresa y seguridad y confianza con los clientes. Recordemos que esa información, que es lo más crucial de las empresas, que es la data, los datos que tenemos almacenados y guardados, esa información debería ser información que tiene que ser salvaguardada de alguna u otra forma para la protección y crecimiento de la empresa. Porque si nosotros no protegemos esos datos y pueden ser robados, por ejemplo, si hay un ataque de un ransomware, que es un malware, bueno, malware, porque también le dicen virus, pero realmente es un tipo de malware, el ransomware cifra la información, aparte de cifrar, la secuestra. Y en ese momento la información queda comprometida en una empresa. Entonces, si esos datos ingresa información de datos personales, ya vamos a ver de qué tipo de perfiles, puede complicar, inclusive meter en problemas a la empresa, muy aparte de que la empresa pueda tener problemas con su información. Entonces, tomando en cuenta la ciberseguridad, es el conjunto, como concepto, el conjunto de procedimientos y herramientas que se implementan para proteger la información que se procesa en todo lo que son medios tecnológicos. Y ahí usted puede ver el diagrama de los tipos de ciberataques que pueden existir. Entonces, uno de los detalles aquí que se contemplan es un ratito, disculpen, voy a poner mute aquí, un ratito, gracias. Ya, uno de los detalles que se contemplan es el modelo de defensa en profundidad. El modelo de defensa en profundidad es un modelo que se aplica en el mundo de las seguridades, donde es una forma de protegernos por medio de capas. Estas capas, como ustedes pueden ver, la principal, la exterior, es políticas y procedimientos, ¿sí? La capa física, de lo que es el acceso físico a mi infraestructura, la capa de red, la capa del computador como tal, de aplicaciones, y por último, la capa del dispositivo o datos donde se encuentra almacenada la información. Si yo comienzo a poner políticas y todo este tipo de niveles de capas, yo voy a proteger los datos. Por eso es importante que cuando trabajamos con la LOPD, tenemos que contemplar que tenemos que aplicar técnicas de ciberseguridad en cada uno de los niveles de capas hasta llegar a proteger nuestra información crucial. Hay normativas. En estas normativas yo resalto la ISO 27001, como ustedes pueden ver del lado izquierdo, que es la normativa líder en el caso de la seguridad de la información. Tenemos la NIST Cybersecurity Framework para poder saber cómo podemos nuestra organización enfrentar ante una posible amenaza o intento de ultrajar nuestra información o robarse nuestra información, nuestros datos. Y ahí entra la NIST Cybersecurity Framework. Y nos ayuda mucho, ¿por qué? Porque justo el objetivo es eso, que la LOPD nos exige que sepamos manejar el tema de incidentes. ¿Cómo estamos manejando los incidentes sin caso de llegar a suceder? Inclusive, la LOPD exige que se comuniquen las empresas de esos incidentes. Y la normativa líder es la 27701, que es parte de la familia 27000 de la ISO, donde se maneja justo la información de privacidad de datos. Y aquí quiero resaltar un dato interesante, el análisis de riesgo. Este análisis de riesgos, y justo ustedes verán, analizarán y todas las empresas están dedicadas a conocer cuál es mi gestión de riesgos, de cómo estoy manejando, tener mi matriz de riesgo, si estoy preparado para esos incidentes,
cómo puedo manejarlos, qué tipo de técnicas voy a usar, y entra todo el procedimiento de gestión de incidentes dentro de ese tema de riesgo. Esto es un diagrama muy específico donde explica cada uno de los anexos que están relacionados con respecto a la protección de datos. Ojo, quiero aclarar que la protección de datos, que se llama LOPD aquí en Ecuador, a nivel mundial se llama GDPR, Global Data Protection Regulation. Es la normativa mundial para protección de datos en la cual se rige en, obvio, en todos los países, y en este caso de la LOPD desde el año 2021 aquí en Ecuador. ¿Ok? Entonces, ¿por qué protegemos los datos? ¿Qué buscamos con proteger los datos? Necesitamos garantizar esa privacidad de esa información porque nuestros datos no son públicos. Ya lo explicó Gastón. Los datos tenemos que cuidarlos, tenemos que protegerlos. Ahora, estamos hablando que la LOPD es de datos personales. Lo que sucede aquí es que cuando yo analizo esos datos personales dentro de mi empresa, por ende, voy a analizar los datos de mi empresa también. Y eso es lo interesante. Una situación me lleva a otra situación. Y a nivel de manejo de información, nos ayuda a que nosotros comencemos ya a regirnos en normativas. Algo que realmente no sucede en nuestro país y tal vez en nuestra región, donde las empresas no están acostumbradas a manejar estas normativas. Entonces, estas normativas internacionales, como la que mencionamos, la ISO 27001 con respecto a la seguridad de la información, entonces, y en este caso actualmente con estas leyes, nos obligan a que tengamos que mejorar en el manejo de esa información, ya que estamos todos en la transformación digital. ¿Ok? Entonces, bueno, esta parte ya de la Ley Orgánica de Protección de Datos ya lo mencionó Gastón, voy a pasarlo, ¿sí? Aquí yo voy a resaltar algo la de GDPR para que comprendan un poquito más allá que esto no es algo solamente de Ecuador, esto es a nivel mundial. Y tenemos, como ustedes pueden ver, toda esta información, minimización de datos, protección de la información, limitar el almacenamiento, integridad y confidencialidad, llevar, obvio, un control de registros de la información, y ya vamos a hablar de un tema específico. Entonces, hay 7 principios claves, que es lo que está mencionando la GDPR del Reino Unido, tomándolo como ejemplo. Al final es el mismo para la LOPD. La legalidad, la limitación de propósito, la minimización de datos. Yo no tengo que estar publicando todos los datos a todos lados, ¿sí? Exactitud de la información. Yo debo regirme exactamente a lo que yo necesito como negocio. No puedo estar pidiendo datos que están fuera del alcance de mi servicio que estoy ofreciendo. Limitación de almacenamiento, integridad y confidencialidad y la responsabilidad del manejo de esa información. Tomando como dato estadístico, GDPR fue el segundo nivel en el año 2018 cuando estaba rigiéndose en Europa, al inicio en ese entonces. Estaba contemplado por los CEO de todas las empresas, prioridad por trabajar con la GDPR. En Ecuador ya algunas empresas han concientizado, están trabajando en eso, y inclusive porque la ley ya lo exige, y ahorita en este momento si usted no cumple con la LOPD, automáticamente llega una auditoría y le hacen van a poder tener una multa en este caso. Ecuador en el año 2020, en plena pandemia, tuvo un 70% prácticamente estuvo en el tercer lugar de los países más atacados, y es grave ese tema. Hoy en día ha mejorado bastante, Ecuador está en un mejor ranking, pero en ese entonces, para que puedan comprender, con la situación de la pandemia, todos se encerraron, todos nos encerramos, mejor dicho, y automáticamente los ataques comenzaron a existir por parte de los hackers. Un dato de historia más o menos, para que más o menos puedan darse cuenta por qué el tema de la protección de datos. La suplantación de identidad por parte de la Fiscalía General del Estado fue incrementando, como ustedes pueden ver, durante la década del año 2010, justo hasta la época de la pandemia aproximadamente, porque la suplantación de identidad es robo de identidad, es decir, tratar de robar su identidad por medio de algún tipo de ingeniería social, ataque o algo por el estilo, donde yo puedo extraer información de ustedes. Típico, se ganó un premio, por favor ingrese sus datos personales, sabe que tiene que cambiar obligatoriamente la clave de su cuenta bancaria, y tantos ejemplos que podemos hablar de suplantación de identidad, de robo, de trata de robo de identidad. Entonces, este diagrama es del cómo funciona el sistema de protección de datos, donde está el titular, ya habló Gastón sobre el tema,
responsable, el encargado, el destinatario y las autoridades, en este caso que es la Superintendencia de Datos, Autoridad de Protección de Datos Personales y el delegado. Y estos cargos están muy específicos, muy claros, explicados por Gastón. Pero aquí quiero resaltar algo, que asimismo como vemos cada uno de estos cargos, la información va a tener sus perfiles y roles para ser accedida por cada uno de estos involucrados, estas personas que están involucradas en todo este proceso, porque esto tiene un proceso del manejo de datos. Y ya vamos a ver algunas cosas interesantes. Este proceso se maneja puntualmente en las empresas, ¿sí? Con tres tipos de perfiles, porque son datos personales. En este caso, empleados, que estén relacionados comúnmente con los departamentos de recursos humanos y de otros departamentos que también pueda haber información personal de los empleados. Inclusive las empresas deben limitar ese acceso. Tenemos los clientes. Nosotros podemos, obvio, las empresas pueden tener clientes, personas naturales o personas jurídicas. Son personas naturales, como son datos personales, por lo tanto, tengo que también salvaguardar esa información de esos clientes con su información personal. Lo mismo la información personal de las personas jurídicas que son un representante legal. Y proveedores, cada vez que tengo un convenio con proveedores o con partner, inclusive convenios que puedo llegar a tener con ellos por intercambio de plataforma tecnológica. Sabe que mi proveedor accede a una información tecnológica o yo como el cliente, en este caso para el proveedor, ¿sí? Yo tengo que acceder a una información del proveedor. Entonces tiene que haber un convenio entre ellos donde se firma de que están cumpliendo con la Ley Orgánica de Protección de Datos. Entonces, ¿qué es lo que se analiza y lo que tienen que las empresas concientizar? Es la trazabilidad de los datos relacionados con esos perfiles que acabamos de ver. Entonces, como ustedes pueden ver, nosotros cómo comprendemos los datos. Primero viene el ingreso del dato, ¿sí? Cuando los datos ingresan, se almacenan en la información donde se guardan. Ojo, estamos hablando de datos físico y digital, porque también toma en cuenta el tema físico, y físico significa papel. Es decir, que hoy en día se ve menos papel por la transformación digital, pero se sigue guardando papel. Entonces, ese papel tiene que estar en archivadores, resguardado, bajo llave, tiene que haber un proceso de manejo de esa información de papel. La consulta, es decir, cada vez quienes están consultando esa información que está guardada, ¿ya? Y qué información en las plataformas o sistemas están consultando. No necesariamente tienen que ver todos esos datos. Y por último, la eliminación. Y esta es la parte un poco más polémica. ¿Por qué la eliminación es polémica? Porque la Ley Orgánica de Protección de Datos muestra que tenemos que cumplir un proceso de eliminación. Y uno de los problemas con ese proceso de eliminación es que las empresas lo guardan, lógico, van a decir, no, el SRI exige 7 años para el tema, tema contable, guardar información contable, perfecto, pero tiene que declarar qué pasa después de esos 7 años, cuál es el proceso que van a hacer con esa información, la trituran, la queman, algo hacen, ¿sí? Lo mismo a nivel digital. Y si un caso no quieren eliminarla, porque hay casos de empresas que dicen, no, yo guardo todo un historial, entonces ese historial tiene que declarar el proceso de que esa información no está siendo eliminada y justificar por qué no lo están haciendo, ¿ok? Y poner todas las seguridades para que esa información no sea ultrajada o robada. Entonces, esa es la parte de la trazabilidad. Las sanciones, ya la mencionó Gastón, y aquí es algo clave el tema de las sanciones, porque uno de los problemas es que si hay una denuncia, existirá una auditoría por parte de la Superintendencia de Datos para poder corroborar por qué no se está cumpliendo el proceso. ¿Y ahí qué sucede para la empresa? ¿Qué es lo que debe tener una empresa? Debe tener sus procesos relacionados a la trazabilidad de datos y además que todo lo que está en papel en esos procesos sea plasmado a nivel tecnológico. Si yo digo que estoy usando una seguridad en la comunicación, por ejemplo, entre el ingreso de los datos hacia la base de datos, por ejemplo, debo tener cifrado eso. Entonces, el auditor va a ir y revisar, bueno, muéstreme que está esa información cifrada o está configurado o está funcionando. Entonces, usted tiene aparte su carpeta de información de todos esos procesos de datos, más el cumplimiento de que están haciendo ese trabajo. Entonces, entre la responsabilidad de la organización, ¿cuál es el fin de la LOPD para las empresas? Garantizar el cumplimiento de la ley
implementar medidas de seguridad, lo que mencioné hace un rato, notificar incidentes de seguridad. Por eso resalté la NIST Cybersecurity Framework como una normativa opcional para poder manejar incidentes, obtener el consentimiento de los titulares de los datos, designar un responsable de protección de datos y cumplir con lo que indica la ley sobre transferencia de datos al exterior. Entonces, en este diagrama que ustedes ven aquí, es un diagrama técnico realmente, es una infografía técnica, donde se ve las tecnologías que se aplican en cada capa del modelo de defensa de profundidad que vimos hace un rato, donde la capa principal son las políticas, procedimientos y concientización hacia la empresa, hacia los usuarios, y cada una de las tecnologías que se pueden usar en cada capa. Por eso, esto se puede proteger en muchas formas. Lo que pasa es que siempre ha sucedido así. Lo que sucede con esta normativa es que ahora nos presionan a que tenemos que cumplir todo esto porque los ciberataques en el mundo cada vez incrementan más. Esto es una infografía relacionada al manejo de incidentes. Ustedes pueden ver cómo antes de un ataque se prepara, se hace una planificación, se identifica, se hacen las pruebas. Posteriormente, durante el ataque se hace la detección, se comunica y se consulta a los expertos según el procedimiento de gestión de incidentes, porque puedo tener distintos niveles de soporte nivel 1, nivel 2 o nivel 3. Y por ende, y posteriormente, obvio, ¿qué sucede después del ataque? ¿Cómo yo voy a responder? Inclusive, por ejemplo, la NIST Cybersecurity Framework, la NIST, que es la normativa regulatoria norteamericana, menciona sobre recuperación, que entraríamos a otro tema, que es una planificación de continuidad de negocio, un Business Continuity Planning, que es para poder recuperar información, tener las contingencias. Este es un ejemplo que siempre lo coloco en mis presentaciones, es sobre una cita médica, me lo compartió el médico, que es mi hermano, y me dijo que lo publique esto porque esto pasó antes de que la ley salga, hace algunos años atrás, donde él tenía un convenio con él es médico otorrino, y él tiene un convenio con una empresa que le da el servicio de fichas médicas por la nube. Entonces, ¿qué pasó? Que esta empresa en ese entonces tenía un convenio con farmacias y mandaban propagandas o marketing a los pacientes. Entonces, ¿qué pasó? Este paciente reclamó, obvio, mi hermano procedió a hacer el reclamo como médico hacia la plataforma porque él no ha conseguido que esa información de la receta médica pase hacia una farmacia como promoción. Entonces, eso fue algo grave, se solucionó en ese entonces y es un ejemplo directo de lo que puede pasar con el manejo el mal manejo de información. Inclusive, si tienen convenios con, con, con otras organizaciones, deberían dejar todo por escrito firmado y qué información es requerida para eso. Aparte de que el individuo, el usuario, debe dar el consentimiento del manejo de esa información y conocer hasta qué punto esos servicios se van a manejar. ¿Sí? Ok. Entonces, como parte de he ido un poquito más rápido por los tiempos. Nosotros como Consulting System, por medio también de Tecnocap, ofrecemos una asesoría gratuita de 30 minutos sobre la LOPD y sobre la ciberseguridad. Este link ya lo voy a copiar en el chat en el momento que empecemos con los bancos de preguntas para las empresas, organizaciones o personas que quisieran tener 30 minutos gratis sobre cualquier pregunta, duda exacta de su negocio o algo. Te damos una asesoría gratuita con respecto a esto. ¿Sí? Exactamente, Sí. Rainer, Ujú. querías compartirles el enlace en el chat de la reunión. Si lo puedes compartir, no Sí, tengo en este ahorita momento. acceso, pero justamente la intención es brindar mayor información sobre temas de ciberseguridad, protección de datos y también sobre la ley orgánica de protección de datos, ¿no? Seguridad de la información, protección del dato y propiedad intelectual también, que también se habló en este momento en el webinar. Entonces, tenemos una asesoría, ya va a compartir Rainer el enlace, una asesoría gratis de 30 minutos sobre estos temas. Y ustedes lo que hacen en ese enlace, por favor, registrarse. Ahí hay un calendario y en ese calendario ustedes escogen la cita exactamente. Perfecto. Entonces, Rainer, gracias por tu exposición, excelente siempre, al igual que Gastón. Y vamos con el banco de preguntas. Te lo dejo, Rainer, para que tú puedas realizarlos, por favor, con los participantes. Ok, gracias. En el chat o aquí hay las preguntas, no sé si hay preguntas de por medio, tanto para Gastón o para
para mí. ¿Alguna pregunta? Estamos 11 participantes. En realidad, Karina, no sé si hay, Rainer, hay una persona que está con el nombre Read ahí, Meeting Notes. Ya, eso es algo de la inteligencia artificial de Meet. Ah, ya, ok, es el punto ahí, exactamente. Veamos alguna preguntas, el banco de preguntas. Me adelanto en comentarles que me acaba de comunicar la doctora Margarita, que quiere también dar al final, por favor, al final del webinar, unas palabras de agradecimiento. Entonces vamos a dejarle unos minutos para la doctora. Está escribiendo Ani Villa. Está escribiendo Ani Villa, Gastón, por unas preguntas. Un gusto, Anita, sí. Sería bueno, mientras esperamos que Ani, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Gastón. Mientras Ani Villa nos escribe su consulta, sería bueno indicar a los asistentes que como Consulting System nosotros realizamos una evaluación, un diagnóstico del negocio como tal y cuáles serían nuestras recomendaciones. Entonces, obviamente, esa evaluación tiene dos aspectos: el aspecto técnico informático en sistemas, ¿no verdad?, en protección de datos, y lo que tiene que ver con los aspectos legales. Así lo hemos hecho con entidades educativas, entidades que se dedican al comercio de bienes y servicios. Entonces, esa sería la metodología, ¿no? El tiempo de implementación estimado. Sí, Depende sí, de las circunstancias. depende de la empresa, vamos a ver. En el tema de tiempo de implementación, va a depender la magnitud de la empresa por el asunto de los procesos. Son procesos estándares, sino es que se analiza la trazabilidad de la empresa por las sucursales que pueda tener, cuáles son los puntos de acceso. Recordemos que, como expliqué hace un rato, en la trazabilidad de datos se analiza el tema de el ingreso, almacenamiento, consulta y eliminación del dato. Va a depender de eso. Ahora, tomaría, por ejemplo, un PYME podría tomar 30 días a 60 días, dependiendo del caso, ¿sí? Con los procesos implementados y en la parte de diagnóstico legal y en la parte de ciberseguridad. Sí, alguien alzó la Daniel mano. Rodríguez, Sí, esperamos Daniel. haber respondido a Anita su pregunta. Alzó la mano Daniel Rodríguez, Rainer. Sí, Daniel, puede formular su pregunta. Ah, perdón, deje de habilitar el micrófono. Perdón, disculpe. Ok, Daniel. Bueno, quizá de pronto no es Buenas necesario que noches, buenas escriban, noches. pueden hablar, Sí, ¿no? sí, ajá, claro. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, me escuchan desde la provincia de Esmeraldas, un saludo. Ok, Les gracias, habla un Daniel gusto. Rodríguez, soy el director de sistemas del municipio de Esmeraldas. Sí, tengo una inquietud porque estamos en proceso nosotros de implementación de este cargo. Y entonces yo quería saber la ley, si a los municipios en general les obliga en tener este tipo de cargos, y por eso lo vamos a implementar, pero hasta dónde son los alcances de no tenerlo, ¿no? Bueno, yo más bien diría que existe un riesgo latente en que una entidad pública como una municipalidad no tenga una persona contratada. No necesariamente tiene que ser un proceso de contratación como en una obra pública, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en virtud de lo dispuesto en la ley de contratación, en la ley de servicio público, en la ley orgánica de servicio público, perfectamente se puede, bajo el régimen de servicios ocasionales, contratar a un especialista y obviamente, pues, se establece cuál es el perfil de esa persona. Ahora, nosotros pudiésemos, por ejemplo, desarrollar algún tipo de diagnóstico y establecer una recomendación de cuál sería el perfil de las personas que deberían contratar. El encargado de datos personales, el responsable de datos personales y el delegado de datos personales. Perfectamente se lo podría hacer. Yo más bien pensaría en los riesgos que la entidad pública estaría corriendo
ya sea por no aplicación, por omisión. Y recuerden que la Contraloría pues va a establecer algún tipo de examen especial, pudiese en un momento dado ser, porque se omitió una disposición de ley. Como ya había comentado, esta ley abarca entidades públicas y privadas, personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, obviamente que estén operando en el Ecuador, ¿no? Sí, una repregunta. Claro, Nosotros quisiéramos, usted sabe, el municipio, que la mayoría de los municipios estamos en optimización de personal. No queremos contratar porque básicamente estamos optimizando el personal. Se nos hace muy difícil contratar. Podemos delegar, no tenemos nada. Con un responsable y un delegado, me parece que con eso estaríamos cumpliendo. así es. Ya, y otra, podría ser. Pueden ser mismos funcionarios de mi dirección a los que se les añada la responsabilidad, obviamente coordinando con talento humano, creando el perfil y haciendo todo el trámite. Sí, podría ser que se le asigne esa responsabilidad, pero yo creería que tendría que ir de la mano primero con un diagnóstico para poder establecer eso como recomendación y ahí ustedes como entidad pública soportarse o tener un soporte, un fundamento de que por qué razón, por ejemplo, ustedes le asignan esa responsabilidad al el director de informática, por poner un ejemplo, ¿no? De la entidad pública, o al director de talento humano, porque le establecieron como responsabilidad que va a ser ahora, a partir de ahora, el encargado de datos personales. Recuerden ustedes que hay normativa específica, hay un manual de funciones, hay un orgánico funcional dentro de la entidad. Entonces, en virtud de un diagnóstico, pudiésemos nosotros dar nuestra mejor recomendación de quienes de la planta profesional de personal de la entidad estaría ajustándose a lo que establece la normativa, porque como ya le expliqué, no puedo poner a un arquitecto pues como encargado de datos personales. Bueno, esta persona, ¿qué tipo de recomendación o de asistencia o de perfil técnico va a poder cumplir con la función? Pues, ¿no, verdad? Entonces, crearía yo, en principio, lo que me dice, sí, pudiese delegarse a una persona dentro de la entidad, pero obviamente debería haber una consultoría de por medio, ¿no, verdad? Para que tenga incluso un soporte. Al momento de emitir una resolución administrativa que indique se le delega a usted o se le asigna tales o cuales funciones, ¿no? Okay, muchas gracias. Es correcto, gracias Gastón, es correcto, Daniel. Ponemos a las órdenes y a todos los participantes que aprovechen, ¿no, verdad? El enlace que ya está puesto en el chat de la reunión. Justamente, como indica Gastón, Consulting Systems, cuya CEO es Karina Estudillo, y bueno, todo el equipo que se acaba de exponer, brindamos asesoría en el diagnóstico de la Ley de Protección de Datos y también la evaluación. Así que nos ponemos a las órdenes, Daniel. Tenemos una pregunta, Gastón. Rainer Durango, qué pena, el tema de la luz, se le acaba de ir la luz en su área, pero vamos a continuar en este momento. Hay una pregunta de Gastón del señor Byron Delgado. Dice, buenas noches, gracias por el webinar. ¿La protección de datos es para personas naturales? ¿Aplica para clientes o proveedores, empresas? Claro está que los representantes se obtienen de empresas, claro está que los representantes se obtienen datos, gracias. Lineamientos o requisitos para el área técnica, ¿qué se debería considerar? Bueno, dentro de la protección de datos involucra efectivamente, como lo mencionó Rainer, involucra al personal administrativo, el personal dependiente, las personas que son colaboradores en términos generales de la entidad pública, de la empresa o negocio, y también de las personas vinculadas, como por ejemplo los proveedores. Entonces, en cuanto a la protección de datos, las recomendaciones que nosotros hemos hecho con los diagnósticos que hemos implementado con los clientes, es necesariamente primero casa adentro, regularizar el tema del acceso a la información. En el diagnóstico nosotros podemos determinar
quiénes tienen la posibilidad de acceder a información o quienes están en la posibilidad de necesariamente tener a su disposición eso. Una cosa es que alguien tenga la facilidad o la disposición de atender y que otra persona tenga acceso, que sea fácil acceso. Entonces, lo primero que nosotros siempre recomendamos analizamos el tema de casa adentro, regularizar esta situación y segundo, en virtud del negocio, establecer cuáles serían los parámetros para establecer una nueva forma de cómo vincularse con los clientes o con los proveedores, especialmente con lo que tiene que ver con la autorización, con la información que hay que brindar al público en general. Seguramente ustedes han accedido, por ejemplo, desde hace algún tiempito para acá, desde hace como unos 6 meses más o menos, que entran a la página web del banco, del cual tienen una cuenta y resulta que comienza a salirles unos mensajes. Autorización de datos personales, ponga sí. Si no pone sí, entonces no puede acceder, ¿no? ¿Verdad? Con las tarjetas de crédito o algún otro mecanismo. Entonces, algo similar se implementa dependiendo del negocio en otras empresas, ¿no? ¿Verdad? Pero sí, es importante determinar primero casa adentro y de ahí clientes y con proveedores. Cuando puedo comunicar datos, se puede mostrar información parcial no esencial. No comprendo no comprendo bien lo que quiere decir, pero comunicar datos depende. La persona puede dar información parcial de ella. Por ejemplo, solamente doy mis datos de un nombre, un apellido y mi número de cédula, por poner un ejemplo, pero no doy mi correo electrónico, no doy mi número celular. Dependiendo de los mecanismos de seguridad que se hayan implementado, puede ser que no sea necesario, pero dependerá de lo que la empresa haya determinado como mejor proceder para la protección de datos, ¿verdad? Ahora, si yo doy todos mis datos, nombre, teléfono, dirección, correo electrónico, número celular, etcétera, 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 obviamente que la empresa tiene mayor nivel de gravedad en cuanto a si omite proteger o en qué medida protege esos datos personales, porque estoy obteniendo mucha información mía, ¿no? De Es terceros. correcto, para reforzar, Gastón, tu comentario, justamente actualmente lo que se debe dar es una información, como indica usuario desconocido, no está el nombre, pero es información parcial y es correcto. Por dar un ejemplo, ustedes llenaron un formulario. En el formulario se ha puesto para participar en el webinar solamente la información que no es sensible. Por dar un ejemplo, se pidió el nombre, el apellido, el correo electrónico. Y son datos que no son sensibles y que se los pone hasta con asterisco en un formulario para que los puedan llenar. Ahora, hay datos sensibles que ya no se los está poniendo en el formulario, que sea obligatorio llenarlo con un asterisco que aparece. Por dar un ejemplo, el número de celular, el nombre de la empresa, número de la oficina, porque en realidad son datos ya sensibles. Entonces, como mencionó Gastón, es importante aplicar políticas de la seguridad, ¿no? Políticas de seguridad. Tenemos otra pregunta por parte de Daniel. Sí, ¿cómo está? Gracias. Sí, la verdad es que tengo un par de inquietudes más. El responsable y el delegado, si fueran contratados externamente, ¿alrededor de cuánto sería su sueldo para todo eso? Estoy muy preocupado porque en realidad nosotros estamos en optimización y nuestros sueldos no pueden ser altos. Entonces, sé que los delegados y los responsables, especialmente el delegado, tiene un puesto de jefatura y nosotros estamos suprimiendo de jefaturas. Entonces, quiero saber aproximadamente cuánto debería ganar un delegado y un responsable. Bueno, yo creo que habría que partir primero de cuál es la carga operativa de esta persona, porque el delegado no solamente que es una persona que va a asesorar, es una persona que va a tener contacto directo con el órgano de control y si estamos hablando de una municipalidad que involucra varios departamentos, muchas personas,
va a tener que trabajar diariamente, desarrollar un trabajo minucioso, establecer políticas, establecer algún tipo de instrumento, que la municipalidad adopte una ordenanza, por poner un ejemplo, o algún otro instrumento de menor jerarquía, pero para organizarse internamente. Entonces, dependiendo de la carga de trabajo, yo no creería, me atrevería a dar un valor así, digamos al azar. Yo no creería que esa persona debería ganar menos de $2,000 mensuales. Pero nuevamente dependerá de la carga operativa, dependerá del nivel de profesional. Si es una persona que conoce perfectamente de cómo funciona este tema de protección de datos personales, porque pudiese contratar a un abogado recién graduado, ¿no? ¿Verdad? Pero dependerá de ello, ¿no? ¿Verdad? Y recuerden que si esta persona es la cargada de asesorar, es la persona que va a tener también a cargo la responsabilidad de aspectos en cuanto a las sanciones que pueda implementarse a la entidad pública, bueno, ¿verdad? Si el que está asesorando no lo asesoró bien y resulta que la entidad pública es sancionada después, entonces obviamente que puede haber problemas incluso hasta con la Contraloría, pues, ¿no, verdad? Porque si es una persona contratada, o sea porque brinda un servicio, o sea porque es una persona dependiente, entra a rol, ¿no, verdad? Va a tener una responsabilidad a cargo de la Contraloría y puede establecer responsabilidades administrativas, civiles o penales, dependiendo de las circunstancias. Entonces, yo creería que primero habría que establecer la carga de trabajo mediante un diagnóstico, establecer qué nomás es lo que la entidad tiene que abordar, cuáles son las previsiones que tiene que tomar en cuenta y durante qué lapso voy a poder yo estructurar una medida de protección y de ahí comenzar a darle seguimiento. Obviamente con el seguimiento ya es un poco más fácil porque ya no tengo que armar todo, pero al principio posiblemente la entidad le tome unos 6 meses estructurarse bien y que haya una conexión entre las áreas, entre los departamentos, para que precisamente se pueda garantizar estos derechos, ¿verdad? Recuerden que hay muchas áreas en la municipalidad. Está el área de caja, está el área de medio ambiente, por poner un ejemplo, están las comisarías. Todos ellos reciben información, todos ellos recaban datos a diario. La persona que presenta una denuncia está recabándose datos por parte de la municipalidad. Entonces, ese abogado o ese especialista, ese técnico que va a desempeñarse como encargado, que va a desempeñarse como responsable, como delegado, va a tener una carga operativa grande. Entonces, primero habría que establecer la carga de trabajo y si es que, por ejemplo, esa persona va a contar con un asistente, por poner un ejemplo, ¿no, verdad? Yo como delegado podría decir, perfecto, ok, yo les cobro $2,000, pero en virtud de la carga operativa, yo necesito un asistente para poder funcionar. ¿Cuánto se le va a pagar al asistente? $500, $600, por poner un ejemplo, ¿no? Ya, sí, muchísimas gracias. Una pequeña pregunta. Ajá. Que no estaba tan claro en si es que solo necesito contratar o designar a un responsable o delegado es lo mismo, o si es que son dos funciones diferentes, el responsable y el delegado. Son dos funciones diferentes, dos personas diferentes. El que hace las veces de responsable, el que hace las veces de encargado y el delegado son tres personas distintas, cada uno con su propio rol. Y en una entidad pública como la municipalidad, yo casi que me atrevería a decir y asesorar de que necesitan los tres funcionarios. Ya, y el delegado sería el tiempo completo, ¿no es cierto? Y no necesariamente tiene que ser de tiempo completo. En el contrato se debe establecer cuáles son sus funciones y con qué medida. Para que gane $2,000, tienen que trabajar tiempo completo. Claro, ustedes tienen que determinar, claro, en efecto, sí. Sí, y ya, eso ya lo tengo claro. Ese sería el delegado. ¿Y el responsable qué figura pudiera ser? O sea, el responsable, bueno, a veces hemos logrado detectar que los directores de tecnología, de informática, son las personas idóneas, ¿no? ¿Verdad? Porque estamos hablando de seguridad informática usualmente, pero no es exclusivo, pues, ¿no? ¿Verdad? Entonces pudiese ser un ingeniero. Con eso también, el momento que uno, por ejemplo, designa algo,
¿Ya no se le aumentaría el sueldo al funcionario porque ella es un funcionario? ¿O habría que hacer una reforma por sus nuevas responsabilidades? Yo creo que sí. Yo creo que sí, habría que ver el escalafón, subir el escalafón de esa persona y asignarle nuevas funciones. Ya, muchísimas Podría gracias. ser. Ya estoy bastante claro con toda la información. Le agradezco a todos. Las órdenes. Daniel, Por estamos Ricardo. a las órdenes. Por favor, separen la cita, la asesoría gratis de 30 minutos. Está en el chat de la reunión el enlace. No estamos a las órdenes para todos los participantes, brindarles asesoría tanto en la Ley Orgánica de Protección de Datos como en ciberseguridad. Hay una pregunta, Gastón, que ya la realizó Anita Villa. Y Rainer la acaba de responder por el chat de la reunión. Si Anita nos está escuchando, Rainer acaba de responder. Esperamos que haya respondido, ¿no verdad? Todo su pregunta, ¿no verdad? Que haya sido satisfactoria la respuesta de Rainer. Yo creo que por honor al tiempo, Gastón, vamos a darle paso a la doctora Margarita Hall. Agradecemos a todos los participantes por su asistencia en un tema muy interesante. Rainer se disculpa, pero donde está en este momento Rainer a las 8 de la noche se le va la luz, así que de igual manera se está conectando por el celular. Y bueno, Margarita, si le damos por favor, está conectada para que dé la Gracias a todos clausura al por su webinar. Ok, muchas gracias María Dolores y Karina Estudillo también. Agradezco a Tecnocap y a Consulting System por darnos esta facilidad de poder hablar sobre este tema tan importante, tan relevante. Lamentablemente en nuestro país no se ha hecho así tan notorio todavía. Hay muchas personas que todavía lo ignoran, pero el hecho de ignorar la ley no nos libra, ¿no? Así es que por este motivo yo le pedí de favor a mis amigas María Dolores, que muy gentilmente se ofrecieron a apoyarnos a la Sociedad Ecuatoriana de Químicos Cosméticos, que les agradecemos muchísimo, porque nosotros los químicos también asesoramos empresas, ¿no? Y bueno, asesoramos en el ámbito de técnico, ¿no? Pero esto también es importante, también comunicarle a las empresas y también a las personas naturales, porque todos debemos de saber esta ley para incluso poder defendernos de personas inescrupulosas que muchas veces nos molestan, nos llaman, nos quitan el tiempo, ¿eh? Así es que bueno, yo le agradezco muchísimo. Excelente la exposición del máster Rainer Durango y también del abogado Gastón Correa. Muchísimas gracias. Y también felicito a todas las personas que se han conectado, que han aprovechado este nivel tan alto de capacitación que tienen estas personas para enseñarnos y la bondad, porque esto es un acto de bondad habernos dado porque es totalmente gratuito. Es un asesoramiento muy bueno y gratis. Debíamos haberlo aprovechado mejor. Bueno, para los que lo hemos aprovechado, los felicito y les agradezco mucho. Espero que sigan adelante. La Sociedad Ecuatoriana de Químicos Cosméticos les queda muy agradecidas. Que Dios los bendiga a todos. Gracias a usted por la oportunidad. Muy amable. Gracias, Margarita, exactamente, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Margarita. Cuídense mucho, un gusto, estamos a las órdenes. Nos despedimos, gracias Gastón. Gracias a todos. Karina, te conectaste. Karina, gracias. ¿Alguien quiere comentar algo, creo? A ver, ¿alguien alzó la mano antes de, por favor? Gastón, ¿quién? Algo me parece que quiso hablar algo. Bueno, en un minuto, los reglamentos internos en las empresas, en los negocios, es también importante poderlos reformular porque ahí es donde se evidencia obligaciones, ¿no? ¿Verdad? Empleador y trabajador. Entonces, también es parte de nuestras asesorías el hecho de poder establecer instrumentos internos jurídicos en los negocios, en las empresas, y en este caso, el reglamento interno de trabajo también debe ser sujeto de adecuaciones, de ajustes a estas nuevas normativas. Entonces, se los dejo como una información
de que tomen en cuenta. Y si alguien necesita, pues obviamente podemos brindarle también la asistencia necesaria. Solo eso. Muchas gracias. Gracias, Gastón. Doctora Muchas Hall, un gusto. Estamos a las órdenes. Gracias por la oportunidad. Muchas y Karina, gracias. que en este momento se logró conectar también por Así es. todo el staff de Consulting System. Ajá. Cuídense mucho. Estamos en contacto. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, pasen bien. Que Dios los bendiga. Buenas noches a todos. Bye. Buenas noches.